Hola amigos, en este vídeo vamos a responder a unos problemas de química que nos manda Alexandra Wilka. Veamos, el primero nos dice, para los átomos, y nos da una serie de átomos que ahora os escribo, ¿quiénes son isótonos? Lo primero que vamos a ver es recordar la definición de átomos isótonos. Son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. Acordaros que en un átomo tenemos un núcleo donde están los protones y los neutrones. Y fuera del núcleo, alrededor del átomo, tenemos los electrones. Vamos a aprovechar a dar las siguientes definiciones para los siguientes problemas. Átomos isóbaros son los que tienen el mismo número másico. Es decir, número másico es la suma del número de protones más neutrones. Pero tienen distinto número atómico. Isótopos son átomos de un mismo elemento, es decir, que tienen el mismo número atómico, con distinto número másico. Mismo número de protones, pero se diferencian en el número másico. El número másico es protones más neutrones, como los protones son iguales, se diferencian en el número de neutrones solo. ¿Vale? Recordamos que un mismo elemento siempre tiene el mismo número de protones. Puede variar el número de electrones, puede variar el número de neutrones, pero si varía el número de protones ya no es el mismo elemento. Z, os recuerdo que es el número atómico o número de protones, y A, número másico o suma del número de protones más neutrones. Veamos, para los siguientes átomos mostrados, y los átomos son carbono 6,14, nitrógeno 7,14, nitrógeno 7,15, nitrógeno 7,16, boro 5,13, oxígeno 8,16, flúor 9,17, neón 10,18, oxígeno 8,13, oxígeno 8,17. Lo primero que vamos a observar es que siempre que tenemos mismo número atómico, lo primero, recordaros que un elemento se representa con su número atómico y su número másico, ¿vale? Es lo que tenemos en cada uno de estos. Siempre que tenemos el mismo número atómico, tenemos el mismo elemento, oxígeno, oxígeno, y oxígeno. Nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. Número atómico 7, 7 protones en su núcleo. Lo que nos preguntaban es, ¿quiénes son isótonos? Definición de isótonos, tiene el mismo número de neutrones. Veamos el número de neutrones. Si A es el número másico, que es la suma de protones más neutrones, y Z es el número atómico, el número de protones, el número de neutrones lo podemos hacer como la resta de 14 menos 6, en este caso será 8. 14 menos 7, 7. 15 menos 7, 8. 16 menos 7, 9. 13 menos 5, 8. 16 menos 8, 8. 17 menos 9, 8. 18 menos 10, 8. 13 menos 8, 5. 17 menos 8, 9. Veamos que mismo número de neutrones tienen este átomo, todos estos son entre sí isótonos. De 7 solo tenemos uno, de 9 tenemos 2, es decir, este elemento con este también van a ser isótonos. Seguimos con el siguiente problema. Nos dice, un elemento posee dos isótopos, cuyos números de masa o números másicos suman 74. Es decir, tenemos un elemento X con dos isótopos, mismo elemento. Es decir, el número atómico tiene que ser el mismo. Aquí tendremos un número másico A1 y aquí tendremos un número másico A2. Nos dice que sus números de masa suman 74. A1 más A2 será igual a 74. Y presentan en total 40 neutrones. Pues vamos a ver, el número de neutrones será A1 menos Z para el primero y para el segundo A2 menos Z. La suma de todos los neutrones tiene que ser 40. Halla el número atómico. Nos piden hallar Z. Tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas. Veamos lo que podemos hacer. Nuestra primera ecuación, A1 más A2, es igual a 74. Y de esta segunda ecuación, A1 más A2 menos 2Z
es igual a 40. Simplemente sustituimos la suma de A1 más A2 aquí, que es 74, es igual a 40. Pasamos el 2z al otro lado, el 40 a este lado, y despejando pasamos el 2 dividiendo, z es igual a 17. Z es el número atómico, que es lo que nos pedían. Vamos con el tercer y último problema, que nos dice, indica con verdadero o falso según corresponda. La primera expresión nos dice, los isótonos poseen las mismas propiedades físicas y químicas. Veamos, isótonos son átomos que tienen el mismo número de neutrones. Las propiedades químicas de los elementos están definidas por los electrones de valencia, es decir, el número de electrones que tengan en su última capa. Elementos de un mismo grupo tienen mismo número de electrones de valencia, por lo tanto similares propiedades químicas. No tiene nada que ver con el número de neutrones, sino con el número de electrones de la última capa. Propiedades físicas, pues podemos interpretar como propiedades físicas la masa total, la densidad. La masa total vendrá definida por los elementos, por las partículas subatómicas que aportan masa significativa, como son los protones y los neutrones. Por lo tanto, el hecho de ser isótonos y tener mismo número de neutrones no nos da iguales propiedades físicas y químicas. Vamos a decir que es falso. Vamos con la segunda. Nos dice, los isótopos pertenecen a un mismo elemento. Por definición de isótopo, hemos dicho que son átomos de un mismo elemento, es decir, un mismo número atómico, pero con distinto número másico, es decir, es verdadera. Isótopos son de un mismo elemento. Y vamos con la tercera cuestión, que nos dice, los isóbaros poseen el mismo número de nucleones neutros. Isóbaros tienen el mismo número másico, pero distinto número atómico. Con distinto número atómico tienen distinto número de protones. Con igual número másico quiere decir que la suma de los protones, del número de protones, que va a ser distinto más el número de neutrones, va a ser igual en los dos átomos. Nucleones neutros son los neutrones, puesto que los otros nucleones son los protones y no son neutros, tienen carga positiva. Es decir, nos están diciendo que los isóbaros tienen el mismo número de neutrones. Pero si tienen mismo número másico con distinto número de z, entonces el número de neutrones tiene que ser diferente. Por lo tanto, falso. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.